Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Es muy buena hora, hermanos, son las 7 de la mañana. Está programado el desayuno a las 8 y la escuela dominical a las 9 para terminar a las 10 de la mañana este día. Y bueno, la palabra de Dios dice así en el versículo 6 del capítulo 24: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es muy interesante que lo que están diciendo los ángeles, Lucas no lo registró, pero sí lo vamos a encontrar en Mateo y en Marcos. Los ángeles son los que están hablando con las mujeres, que uno de los evangelistas nos dice quiénes eran, nos dice los nombres de las mujeres que eran. Cuando llegaron al sepulcro, no está ahí el cuerpo del Señor, y los ángeles les dicen: acuérdense de lo que les habló. ¿Cómo que no se acuerdan? Él les dijo, acuérdense, y se los dijo estando en Galilea. Y les dijo así: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles que están hablando con las mujeres estaban presentes en la predicación de Jesús. Y a los ángeles les parece de alguna manera sorprendente, de alguna manera les extraña que las mujeres, que el ser humano no se acuerde de lo que les había dicho Jesús. Porque las mujeres estaban presentes cuando Jesús lo dijo, y los discípulos estaban presentes, pero nadie se acordaba de la palabra de Dios. Nadie se acordaba de las palabras de Cristo, y los ángeles les dicen: acuérdate, acordaos de lo que les dijo. Los ángeles, hermanos, recordaban las palabras del Señor, habían estado allí presentes, estaban en Galilea, nadie los vio, y si alguien los pudo ver, nadie los reconoció, y nadie notó la presencia de los ángeles. Pero los ángeles sí se acordaban de lo que había dicho Jesús. Ni los discípulos se acordaban, ni las mujeres se acordaban, a todos se les olvidó la palabra de Dios. Acordaos de lo que os habló. Es el título de la predicación. Acordaos de lo que les habló, de lo que os habló. Ya se los había dicho. Los ángeles se acordaron dónde les había dicho el Señor Jesucristo esas palabras. Les dijo que fue en Galilea. Se acordaron quién les había dicho las palabras: el Señor Jesucristo. Se acordaron cuándo el Señor Jesucristo se las había dicho: antes de ser crucificado. Están haciendo referencia al día, la hora, el momento. Los ángeles se acordaron por qué. ¿Por qué se los dijo? El Señor Jesucristo se los dijo para que cuando eso ocurriera no se sorprendieran como si cosa extraña ocurriera, sino que se acordaran y dijeran: el Señor dijo que iba a ser crucificado, no tengamos miedo, Él lo dijo. Que sí, lo iban a crucificar, pero también que luego Él iba a resucitar de entre los muertos. Entonces no nos desanimemos, pero a la hora de la hora, a la hora de la verdad, a todo el mundo se le olvidó todo, hermanos. Como a muchos cristianos el día de hoy, a la hora de la hora se les olvida la Biblia. A la hora de la hora, al joven se le olvida la vida de José,
donde fue tomado por aquella esposa de Potifar y José se quitó la ropa y huyó. ¿Se les olvida? Y terminan pegándose tremendos quecos con la muchacha y abrazos y dicen, la carne es débil. Y los ángeles les dirían, ¿pero qué no te acuerdas? Acordaos de lo que os habló. Acuérdate de la predicación. Acuérdate de la palabra de Dios. Ahí está el hermano en el momento, ¿verdad? De la situación, de la tentación, de aquella mujer coqueteando. Acordaos de lo que os habló. Ahí está la hermana y de pronto sale el individuo que también ahí en plena crisis de los 30 o de los 40 o de los 50 o de los 60, porque han de saber que los varones nos la pasamos en crisis. Nuestros jóvenes están algunos en la crisis de los 20, otros están en las crisis de los teenagers. Son tentados. Acordaos de lo que os habló. A la hora que les ofrecen el trabajito para trabajar los domingos, acordaos de lo que os habló. Pero nadie se acuerda. Todos nos olvidamos de la palabra del Señor. En cambio los ángeles se acordaban. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuántas veces el pastor pregunta, hermanos, ¿se acuerdan del estudio bíblico de la semana pasada? No, pues no me acuerdo. Hermanos, ¿se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Y no se acuerdan. Ahora, no es el propósito de que usted se memorice las predicaciones y usted se memorice los mensajes, aunque sí debiéramos de memorizar la Biblia, pero lo importante es acordarnos de lo que el Señor nos habló. Yo puedo recordar, hermanos, la primera predicación que escuché en una iglesia. Puedo recordar el título, Cuando hay engaño. Puedo recordar momentos decisivos cuando yo de rodillas le dije al Señor, le prometí, me voy a casar con una mujer cristiana. Yo te prometo, Dios, que nunca, jamás me casaré con una mujer incrédula. Va a ser una cristiana. Y recuerdo precisamente el versículo que usaba cuando había una incrédula que era bonita o atractiva. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. En este sentido, apartada de razón es toda mujer que no es salva. Hay que acordarnos de lo que os habló. Acuérdate de tus promesas hechas al Señor. Acuérdate que prometiste servirle. Acuérdate que le entregaste tu vida. Acuérdate de aquel mensaje en el cual tomaste una decisión y le dijiste al Señor, Señor, voy a salir a ganar almas. Y se te olvidó esta semana la promesa que le hiciste. Acuérdate la promesa que le hiciste al Señor cuando dijiste, Dios, yo voy a ir a todos los servicios. Cada vez que las puertas de la iglesia se abran, yo estaré allí. Pero el viernes se te olvidó. El viernes no te acordaste de lo que el Señor Jesucristo os habló. Debemos, hermanos, recordar la Biblia. Debemos acordarnos de lo que hemos leído. Debemos acordarnos de la Biblia. Debemos de memorizar la Biblia. Debemos de recordar la predicación de la Biblia. Debemos de recordar las enseñanzas de la Biblia. Yo creo que a estas alturas de la vida de muchos cristianos aquí, ya no necesitan las hojas del discipulado para dar un discipulado. Ya no debieran. Luego de tantas veces de haber enseñado algo, ya no debieran necesitar una hoja para dar un discipulado. Lo debieran de recordar. Lo interesante es que son los ángeles. Son los ángeles los que le dicen a las mujeres, acordaos, acordaos de lo que os habló. Acuérdense que se los dijo en Galilea. Acuérdate de aquel domingo en la mañana
que pasaste al frente llorando y pidiéndole perdón al Señor. Acuérdate de aquellos 15 años, acuérdate de esa presentación infantil, acuérdate de aquel día en el cual se predicó: ¿quién quiere servir al Señor? Y tú pasaste al frente entregándole tu vida a Cristo. Acordaos, si apagan las lámparas de hasta los lados, se acaba el zumbido. Acordaos que yo se los había dicho. Debemos, hermanos, recordar la Biblia. Ahora, el mensaje tiene como propósito señalar cuándo es que debemos acordarnos de lo que el Señor Jesucristo nos habló. No se quite. Debemos de acordarnos de lo que el Señor Jesucristo nos habló. Vamos a orar. Padre, gracias por el servicio que hemos tenido, por la lectura de tu palabra, por los himnos de alabanza, por las participaciones musicales, por los diezmos, las ofrendas. Pero ahora, Señor, rogamos por la predicación. Mensaje que yo te ruego sea guardado en el corazón de los hermanos, para que aquel día, mi Dios, en el cual se necesite, nos acordemos de tu santa palabra que ya nos habías hablado. Entregamos a ti, Padre bueno, el tiempo de la predicación en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pellizques, hermano, oxigénese, anímese. Para estos casos es cuando debe de traer un pedacito allí guardado, un habanero. Se lo embarra abajo de los ojos, hermano, y hasta va a llorar del mensaje que le voy a dar. Le da unas mordidas también, y a última hora también se le ablanda el corazón y las lágrimas salen. Debemos recordar la Biblia, debemos recordar las predicaciones, debemos recordar cuando Dios habló a nuestra vida para tomar una decisión. Debemos recordar lo que el Señor ya nos ha dicho, porque el grave problema es que tan pronto se nos olvide la palabra de Dios. No la palabra dicha por un hombre, no las palabras de los hombres, sino la palabra de Dios, la palabra que el Señor Jesucristo nos ha hablado. Y los ángeles son los que vienen y dicen: acordaos de lo que os habló. Cuando el creyente olvida la palabra de Dios, en los momentos que debe de acordarse de la palabra de Dios, le sucede lo que a las mujeres: tenían miedo, estaban temblando, no sabían qué hacer, estaban asustadas, estaban confundidas, porque se les había olvidado la palabra de Dios. Acuérdese, hermano, de lo que Dios ya ha hablado. Y es muy interesante también esto, y es importante señalarlo: la palabra que os habló está en el pasado. El Señor ya les había dicho. Todas las predicaciones, hermanos, vienen a nuestra vida antes de que las cosas sucedan. Las predicaciones que se les han dado a los jóvenes de cómo guardarse, de cómo protegerse, de cómo vivir en santidad, de cómo relacionarse, toda la palabra de Dios que ha venido a su vida ha venido antes. ¿Cuál de nuestros jóvenes que han nacido en el Evangelio les ha sorprendido algo y han dicho: uy, nunca la palabra de Dios me advirtió sobre esto? ¿Cuántos que ahora, desde el día en que fuimos salvos y hemos escuchado las predicaciones, podemos decir: ay, yo no sabía esto? Me sucede ahora en la vida cristiana y yo nunca había escuchado esto. Eso déjeselo para aquellos que fueron salvos ayer, antier, hace un mes. Todavía ya algún creyente que tenga un año de ser salvo, pero todo lo que ha venido y ha ocurrido a nuestra vida, Dios ya nos había hablado acerca de eso. Aquellos que se han casado siendo cristianos, Dios ya nos había hablado de lo que iba a pasar en el matrimonio. Dios ya nos había hablado de cómo enfrentar las cosas y las situaciones. Dios ya nos habló. El problema es que se nos olvida.
se nos olvida. Ya se habló. Ahora, ¿cuándo es que debemos de acordarnos de lo que el Señor nos habló? Número 1, en la complicación. En la complicación. Las mujeres tienen un grave problema y en sus mentes están muy preocupadas. Cuando digo complicación, es porque todas van a terminar en Sión, pero estoy hablando de problemas. Es en los problemas, en las complicaciones de la vida, cuando debemos acordarnos de lo que el Señor nos habló. Y ahí es donde normalmente más se le olvida al creyente lo que debe de hacer. Deje de ponerle un ejemplo. El simple hecho de tener un problema económico. ¿Por qué se nos olvida tan rápido lo que la Biblia dice? ¿Qué dijo el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os vendrá por añadidura. Y al creyente se le olvida y se va a trabajar los domingos, y se va a trabajar el viernes santo, y se va a trabajar cuando no debe de hacerlo. Y se pone, ¿verdad?, a buscar hasta otro trabajo y se le olvida que el Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ve a la iglesia, lee la Biblia, ora, eso es lo primero, y lo demás te va a venir por añadidura. Yo lo voy a añadir, no te va a faltar nada, no te va a pasar nada. Pero al creyente se le olvida. Las mujeres van con la mente turbada pensando en quién les va a mover la piedra, porque se les olvidó que Cristo iba a resucitar. Y si Cristo iba a resucitar, la piedra iba a ser movida. Acuérdate de la palabra que Dios te ha hablado, hermano, en las complicaciones, en la complicación, en el problema. Acuérdate de Él. Acuérdate que Él te ha dicho: sé paciente y espera a lo que yo voy a hacer. Recuerda que el Señor te ha dicho que debes de orar. Recuerda que lo que el Señor te ha dicho, que debes de aplicar lo que la palabra de Dios dice. Recordemos en esos momentos de problemas y de dificultades lo que el Señor Jesucristo nos habló. Acordaos de lo que eso habló. Yo le voy a decir algo, hermano. Cada que estamos aquí reunidos hay ángeles. Hay ángeles escuchando la predicación, que luego se le quedarán viendo al creyente y le dirán: ya se te olvidó. Ya se te olvidó la promesa que le hiciste al Señor de orar cuando los problemas vinieran. Ya se te olvidó la predicación que se te dio de cómo enfrentar los problemas. Ya se te olvidó lo que la palabra de Dios dice y te has memorizado para poder enfrentar las dificultades. Pero ahí está el problema, ahí está el asunto. El creyente se le olvida lo que ya había decidido, lo que ya había escuchado, lo que ya había aprendido, lo que ya había memorizado. Acuérdese de la palabra de Dios en medio de los problemas financieros, los problemas familiares, los problemas matrimoniales. Acuérdese, hermano, antes de que los problemas surjan, cómo evitar los problemas entre hermanos, cómo solucionar los problemas con los hermanos, cómo enfrentar los problemas y salir adelante. Lo más importante de todo, que los problemas deben de ser enfrentados. No le saque la vuelta, no huya de ellos, no le eche la culpa a los demás. Acuérdese de la palabra de Dios en las complicaciones. Ahí van las mujeres, todas preocupadas porque tienen un grave problema. ¿Cómo van a mover la piedra del sepulcro? Y cuando llegaron, hermanos, ¿cuál problema? Pues ni piedra había para entrar al sepulcro, ni el Señor estaba en el sepulcro. Se les había olvidado todo lo que habían aprendido, todo lo que habían oído, se les había olvidado. Y eso es lo triste. Eso es lo que a los ángeles les sorprende. ¿Cómo que ya se te olvidó? ¿Cómo se te fue a olvidar en el momento en el que deberías de recordar todo lo que en tu vida sucedió, todo lo que en tu vida la palabra de Dios te ha dicho? ¿Cómo es que se te olvidó?
Hace algunos años, poniendo este ejemplo para ir al punto número 2, hace algunos años, un pastor cometió un pecado que lo descalificó del ministerio. Su pecado fue un pecado serio, grave, que lo descalificó para seguir en el ministerio ahí en la iglesia en la que estaba. No lo eliminó del ministerio. No piense usted que fue un pecado de adulterio. No lo fue. Pero sí fue un pecado serio que le impidió poder seguir siendo pastor en la iglesia que era. Una mujer, miembro de esa iglesia, me habló por teléfono, una hermana, y me habló llorando, desesperada y diciendo: ¿cómo es posible? No lo puedo creer, estoy deshecha, estoy desanimada, yo creo que aquí se acabó la vida cristiana para mí, yo creo que este es el fin, me quiero morir. Literal, hermano. Y yo le decía: hermana, acuérdese de todas las predicaciones, acuérdese de todas las decisiones, acuérdese de todos los versículos, acuérdese de todas las enseñanzas, porque todo eso Dios se lo dijo para este momento. Todo lo que ha aprendido, hermana, todo lo que ha oído, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha decidido, toda enseñanza recibida, úsela ahora. Acuérdese ahora, hermana, de todo lo que la palabra de Dios le ha dicho y le ha enseñado, y fortalézcase en ello, porque para eso fue, para este día, para esta hora. ¿Es seguidora de su pastor o es seguidora de Cristo? ¿Va a hacer lo que la palabra de Dios dice o va a hacer lo que su malvado corazón le dice que haga? Votar la vida cristiana. Otra hermana, ¿sabe qué fue lo que dijo esa otra hermana? Otra más de esa congregación. Al momento de la complicación, dijo: todos los pastores son iguales. No todos los pastores somos iguales. No todos. Pero ese corazón, hermanos, se le olvidó en la complicación la palabra de Dios. No se te olvide, joven. No se te olvide, hermano, hermana. En los problemas, acuérdate que somos cristianos. Acuérdate de la Biblia. Acuérdate del mensaje. Acuérdate de la decisión. Número 2. Acordaos de lo que os habló en la consternación. En la consternación. Cuando digo consternación, hermano, me estoy refiriendo al desánimo. Todos los apóstoles estaban en el total desánimo. Estaban completamente desanimados y nadie se acordó, en medio de la consternación del desánimo, que Jesús les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿No se acordaron? Era el tercer día y las mujeres fueron al sepulcro, porque no fueron antes por el Sabbat, pero ellas iban a buscar a un muerto para ponerle plantas aromáticas, hierbas, para que el proceso de descomposición del cuerpo se retrasara un poco y los olores ya de putrefacción del cuerpo fueran ocultados, disimulados por las plantas que ellas llevaban. Así el creyente, en medio del desánimo, está pensando en todo: se acabó, es el fin, es la muerte, voy a dejar mi ministerio, voy a dejar la clase ministerial, ya no tiene sentido nada. Y se le olvida que el Señor Jesucristo vive y vive para siempre. Que mientras haya vida, hay esperanza. Que mientras estemos vivos, hay ministerio. Que mientras estemos vivos, hay algo que hacer por el Señor.
Hermano, aún aquellos que caen en pecado y tienen vida, Dios todavía quiere algo de ellos. Amén. No, ya se acabó, es el fin. No. Mira, hermano, hasta para simplemente ser ejemplo, hasta para que uno pueda señalar la vida y decir, mira, ¿ves esa vida? ¿Ves esa vida? Sí. Toma ejemplo. Para que aquel pueda decir, ¿ven mi vida? ¿Ven cómo eché a perder mi vida? Tengan cuidado. Hasta para eso, hermano. Hasta para eso. En la consternación, acordaos de lo que os habló. En el momento en que tu matrimonio esté pasando los momentos más difíciles, acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de lo que te dijo. Acuérdate de lo que se te enseñó. Acuérdate del perdón. Acuérdate de la misericordia, de la gracia. Acuérdate que es para siempre. Acuérdate de las promesas. Acuérdate de lo que dijiste. Yo recuerdo a una hermana que pasaban problemas muy difíciles en el matrimonio, de necesidad económica, de problemas laborales. Y la hermana decía, yo me acuerdo de las promesas hechas. Yo me acuerdo que prometí y dije en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Esta es la escasez y ahí voy a estar yo firme. Por más desanimada que sea la situación, yo me acuerdo de lo que dije y de lo que prometí. Yo me acuerdo de lo que le prometí a mi Dios. Acordaos de lo que os habló. En la consternación, en el desánimo, hermano. Mira, sí te puedes desanimar, pero ¿qué se te ha enseñado una y otra vez que debes de hacer cuando estés desanimado? Usar la fe. Cuando ya no tengas ánimo para hacer las cosas, echa mano de la fe. Todavía nos queda la fe. Cuando estés desanimado, acuérdate de la gratitud. Cuando estés desanimado, acuérdate del Señor. Cuando estés desanimado, acuérdate de que vas a ir al cielo. Pero hermano, ahí es donde se les olvida todo. Ahí anda el cristiano, arrastrando los pies. Hermano, acordaos de lo que os habló. Yo pienso que muchos ángeles estarían deseosos de aparecérsele al creyente y decirle, ¿qué traes, hermano? Acuérdate de la predicación que se te dio. Acuérdate de la enseñanza que recibiste. Acuérdate de las decisiones que tomaste. Estoy desanimado. Sí, pero tú firmaste una hoja prometiéndole a Dios que ibas a terminar el cuatrimestre. ¿Ya se te olvidó? ¿Cómo es que se te olvidó? Acordaos de lo que os habló. Número 3, acordaos de lo que os habló en la tentación. Recuerdo el testimonio de un hermano, no de nuestra iglesia, era de Puerta Abierta. Recuerdo el testimonio que el hermano, y no sé si bien si era de Puerta Abierta, pero era un hermano, y el testimonio es este. Dice el hermano que le gustaba mucho la cerveza. Le gustaba la cerveza, pero en serio. Entonces este hermano ya aceptó a Cristo, le prometió a Dios que ya iba a estar, pero en una de esas pues lo invitaron por ahí, y a la hora de que se estaba tomando la cerveza, dice que él, al echarse el trago, en la cerveza, en el fondo, veía al pastor desde el púlpito diciendo, es pecado, es pecado, y lo veía, hermano, y se echaba el trago y se sentía bien mal. Y no podía dejar de ver allí y de acordarse de la predicación, y no se la acabó. Y esa fue la última vez que el hermano probó alcohol. Acuérdate de la predicación. Sería inaceptable. No pueden pedir misericordia, no pueden pedir compasión, no puede pedir comprensión, no puede pedir nada. Aquel joven que desde niño viene a la iglesia y salga con su fornicación. Aquel joven o señorita que ha venido desde niño a la iglesia no tiene ninguna excusa
para terminar juntándose con un incrédulo, con una incrédula. ¿Amén o no amén? No tiene ninguna compasión ni ninguna misericordia. Acordaos de lo que os habló. Acuérdate, joven. Acuérdate, señorita. Acuérdate de la predicación, de obedecer a tus padres. Cuando venga el muchacho y te diga, ¿qué? ¿No quieres ser mi novia? Acuérdate de la predicación, acuérdate del mensaje. Y si no le das una bofetada de perdida, dile, no. No. Pues es tu última oportunidad. Porque a mí me están esperando 3 más y tú has sido la elegida, la bendecida por mí. Pues vete con una de las cualquiera otras 3 que dices que tienes. Pero yo no es tiempo para mí. Si de verdad dices que te intereso y que me quieres y lo que sea, espérame a que termine mis estudios. Y luego de los estudios me buscas. Es inaceptable para nosotros que hemos crecido en el Evangelio, hermanos. No hay explicación para el adulterio. No hay, sino el peso de la palabra de Dios juzgando nuestras vidas. No hay justificante, no hay explicación, no hay tolerancia, no hay nada. Para aquellas que han crecido en el Evangelio, hermanos, y que llegan a la iglesia todas mal vestidas, no hay justificante ni explicación. Uno dice, es que no es posible. O sea, uno dice, pues que están locas pues. Y a veces la culpa es de nosotros los padres por descuidar a nuestras hijas, como yo lo he sido. Acordaos de lo que os habló. Acuérdate de la palabra de Dios en la tentación. Cuando te inviten el cigarro, cuando te dé ganas de echarte por ahí un churro de ahí que de los que antes te echabas. Estoy hablando de la marihuana. Acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de las decisiones. Acuérdate. Y quizás alguien diga 1, 2, no, hermano, 5, 6. No, es que la tentación estuvo muy dura. A ver, joven, ¿cómo fue que caíste en la tentación? No, pues me fui a buscar a mis amigos con los que me ponía bien loco. Hermano, en el momento en el que te dan ganas de ir a buscar a los amigos, vete a buscar a los hermanos. Vete a mi casa y toca ahí, pastor, traigo una ansiedad. Pasa el hermano ahí y a ver qué hacemos, te enrollamos con tape del gris o a ver qué. Acordaos de lo que os habló. El Señor ya te lo había dicho. La tentación va a venir, la prueba va a venir. Está preparado. No te sorprendas del fuego de prueba que os vendrá, para que tú digas, ¡ay, qué sorpresa! Hermano, no te sorprendas. Los apóstoles no les debió de haber extrañado ver al Señor Jesucristo crucificado, porque Él les dijo, me van a crucificar. Se les olvidó. El Señor Jesucristo les dijo al tercer día, voy a resucitar. Se les olvidó. El Señor Jesucristo les dijo, los voy a llamar nuevamente, nos vamos a ver en donde quedamos de vernos cuando resucitara. ¿Dónde quedaron de verse? El Señor les dijo, cuando Él iba a resucitar, les dijo dónde se iban a quedar de ver. ¿Dónde se quedaron de ver, hermanos? En Galilea, ahí donde les había dicho. Por eso se los dijo allí. Miren, estamos ahorita aquí, ¿sí? Yo voy a morir, me van a crucificar, voy a resucitar al tercer día y aquí nos vemos. Se les olvidó. Como a los cristianos se les olvida el domingo que son cristianos y no vienen a la iglesia. Como yo no puedo entender, ni justificar, ni encontrar una explicación más que estaban ustedes gravemente enfermos, los que no vinieron el viernes a tomar la cena del Señor. No hay, o sea, estaban gravemente enfermos. Yo estoy convencido hasta aquí de que estaban gravemente enfermos, postrados o en el hospital o en su casa. Por eso no vinieron a tomar la cena del Señor el viernes. Acordaos de lo que os habló. En la complicación, los problemas. En la consternación, el desánimo. En la tentación,
Ay, una cervecita. Mira, hermano, déjeme decirle, no es pecado que usted se le antoje. Porque el cuerpo, no, la carne estaba, bueno, si ya tienen 20 años de ser salvos y todavía se les antoja, hermanos, pues ya de plano. Pero sí, es como si a estas alturas a un cristiano de 20 años, 25, se le antojara traer sus trenzas. Ay, se me antojaron, mujer. A los 50 años, 30 de ser salvo y 50 años de edad, dijera, ay, mujer, se me antojaron unas trenzas aquí así, con listones de coloridos. O sea, diría uno, no puede ser. Bueno, la tentación, hermanos, va a venir, acuérdese. ¿Qué debemos de hacer ante la tentación? Salir corriendo, hermano, huye. Húyele a la muchacha que tanto te agrada, córrele. Si no, sí, vas a caer en la tentación. Se nos olvida, hermanos, la palabra de Dios. Acuérdate, joven, de este versículo. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Si no es salva, es como el zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Mire, el zarcillo no solamente se colocaba en las orejas, que nosotros le llamamos aretes, sino también se colocaba en la nariz. Las mujeres hebreas traían cosas aquí en la nariz. Las mujeres. Alguien me preguntaba de las señoritas y decía, ¿es pecado traer muchas perforaciones en la oreja? No. No, si tus padres te dejan y si a ti te gusta, pues yo creo que no. Y si no, se te infecta, ¿verdad? Para las mujeres, yo no veo problema. Para los hombres sí. Para los hombres sí, hermano. Recuerde esto, en la tentación, acordaos de lo que os habló. Acuérdate de tus promesas. Señor, yo me voy a guardar para ti. Señor, yo te prometo que mientras esté yo, acuérdense, señoritas, lo que han dicho, mientras yo esté estudiando no quiero saber nada de novios. Acuérdense, se los voy a recordar. Amén. Acuérdense. No anden haciendo promesas de yo nunca me voy a casar. No anden diciendo eso. Porque el día que Dios les mande a su galán, ustedes se van a rendir. Acordaos de lo que os habló. En la complicación, en la consternación, en la tentación. Número 4, en la decisión. Cuando vayas a tomar una decisión, acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de la predicación. Acuérdate de la enseñanza. Estaba en un campamento por primera vez en mi vida cristiana. Permítame darles este testimonio. Ya lo he dado antes, pero me parece que aquí se aplica muy bien. Tenía 3 meses de ser salvo. Yo había sido salvo en mayo, junio, julio, 2, 3 meses. Y fue un campamento. Y uno que es de sentimiento ranchero. Los jóvenes ahí, me estaba costando a mí mucho trabajo de entrar en el círculo de los jóvenes porque los jóvenes me veían como una visita. Pero yo decía, no, pues yo soy de aquí yo fui salvo, aquí yo me bauticé. Y cada que casi me veían me daban la bienvenida. Bueno, para mí eso no me gustaba. Pero entonces en el campamento llegó la noche de la fogata y todos pusieron su silla y se sentaron. Y llego yo con mi silla y le pido a 2 que me dejen sentar allí. Y me dijeron que no. Agarré la silla, hermano, y la largué por allá y me fui a encerrar en el cuarto. Allá en los dormitorios me fui por allá y ahí llegué y había otros amargados como yo. Había otros ahí así. ¿Por qué no quieres ir al campamento? No me gusta. ¿Por qué no quieres, en la fogata? ¿Por qué no quieres estar en la fogata? A mí nadie me quiere. Entonces llegué yo ahí y ya de principio de ver otros amargados ahí dije, ¿sabes? Bueno, me acosté y me acordé de una predicación. Cuando hay engaño. La predicación que yo les dije, la primera que escuché en mi vida. Y la predicación decía, el diablo te va a tratar de engañar.
Satanás va a tratar de que tú creas que los hermanos no te quieren. Satanás te va a tratar de hacer creer que tú quieres a una persona, que tú amas a una persona que no puedes amar. Dios es el que da el amor. Y tanto el diablo te trata de engañar para que tú creas que amas a la mujer de tu prójimo, que no puedes amar, como también para creer que los que te aman no te aman. Pero la Biblia dice que los hermanos se aman unos a otros. Mira, jóvenes, si tú conociste una muchacha incrédula, tú no la puedes amar a ella ni ella te puede amar a ti, porque Dios es el que da el amor. Y Dios no le da amor a un cristiano por una incrédula, ni a una incrédula por un cristiano, ni a un incrédulo por una cristiana, ni a una cristiana por un incrédulo. Así es que cuando dicen es que yo lo amo, no lo amas. Puede estar encaprichada, infatuada, enamorada, pero amarlo, jamás, no, nunca. Eso no puede ser, es mentira, es un engaño del diablo. Como un engaño es llegar a creer que los hermanos no te quieren. Y yo oré a Dios y le dije: Dios, perdóname. Los jóvenes que están allá afuera me aman, pero esos dos pues querían estar juntos. Me paré, vi a los amargados y sentí feo de verlos ahí. Fui y recogí la silla que largué y busqué otro lugar. Oye, ¿me dejas? Sí, siéntate acá con nosotros. Acordaos de lo que os habló en la decisión. Antes de decidir irte de la iglesia, acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de tus promesas. Acuérdate de la enseñanza. Acuérdate de cada mensaje que se te dijo: hermano, hermana, ten cuidado. Va a venir el día, en el momento de que vas a decidir lo que vas a hacer con tu vida, acuérdate de la palabra de Dios. Jóvenes, acuérdense siempre de la predicación que dio ayer el hermano Hugo. Acuérdense de esa predicación. Acuérdate, hermano, de las decisiones. Acuérdate, señorita joven, no se te olvide que si los ángeles pudieran, vendrían y dirían: acuérdate, se te predicó, se te dijo. Ah, es que el pastor no me anima, me desanima. El pastor lo había predicado. Vendría el ángel y te diría: acuérdate que el pastor lo predicó. Acuérdate que el pastor predicó y dijo. Muchas veces el pastor está para desanimar, para ver si sí es cierto que el hermano es de a de veras o es puro bla bla bla. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, yo aquí voy a demostrar que no soy puro bla bla bla, que soy acción. Y toma una decisión en la palabra de Dios. Antes de decidir cambiar, antes de decidirte por un trabajo, antes de decidirte, acuérdate de lo que Dios habló. Las mujeres fueron a buscar a un muerto, pero Cristo estaba vivo. Las mujeres iban en la complicación, en la consternación, en la tentación, en la decisión. Y el ángel les dijo: acordaos de lo que os habló. Número 5. Acordaos de lo que os habló en la turbación. En la turbación, hermanos, me refiero cuando estés preocupado, cuando no sepas qué hacer, cuando estés en una situación de angustia, de dolor, de pesar. Acordaos de lo que os habló. Déjame ejemplificar esto de manera práctica. Cuando tengas problemas con tus hijos, estés turbado por eso, porque tienes problemas con tus hijos, están enojados o andan mal o algo sucede, acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de todas esas predicaciones, hermano. Llevamos este año, domingos en la tarde, predicando de la familia. Acuérdate de esas predicaciones. Y cuando pasen las cosas, acuérdate que Dios ya te había dicho lo que iba a pasar. Acuérdate que lo que el pastor ya te había dicho. Hermano, si pasa algo sobre usted va a ser el responsable. No yo le dije, van a fornicar, hermano. Sobre usted. Acuérdate.
Vienen los ángeles y deseosos estarían de decirnos, ahorita en esa preocupación que traes, en esa turbación, en eso que, acuérdate, haz lo que la Biblia dice, actúa como la palabra de Dios te ha enseñado, procede conforme a la palabra de Dios, en vez de esconderte, sal y da la cara. Mira, acuérdate, joven, ahorita que andas en esa preocupación, acuérdate de esto. Lo que tú hagas a escondidas, Dios lo va a anunciar desde las azoteas. No lo puedes ocultar. Puedes engañar a los hermanos, puedes engañar al pastor. Mire, yo estoy más que convencido de esta realidad. ¿Cuántas veces me ha sucedido que llamo a alguien y le digo, ¿esto? Oh, no. A los 3 días, a los 4 días, a los 5 días, todo sale. A veces me dicen, en las indagatorias e investigaciones que hizo usted, pastor, espérame. Yo no investigué nada, ni hice indagatorias ni nada de eso. Si no soy detective, yo no hice nada de eso. Es Dios el que desde las azoteas anuncia. Por eso los ángeles te digan, acuérdate de lo que se te ha predicado, acuérdate de la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acuérdate ahora en que estás en esa turbación, en esa preocupación, en esa situación de no saber qué, que lo que hagas, un día lo vas a cosechar. No, se le olvida al cristiano. Todo se le olvida. Todas sus decisiones, todas las predicaciones, todos los mensajes, todas las advertencias, todo se le olvida. Número 6. Acordaos de lo que os habló en la apreciación. Quiero que piense cómo estaban viendo las cosas las mujeres. Ya dije usted a los apóstoles estaban peor que las mujeres, porque esos estaban escondidos y no salieron de ahí. Quienes fueron al sepulcro y tuvieron el valor de ir al sepulcro a ver qué pasaba, fueron las mujeres. Porque iban caminando todas turbadas, como ya dije, ¿qué vamos a hacer con la guardia? ¿Qué vamos a hacer con la piedra? ¿Qué vamos a hacer cómo le vamos a hacer? Se les había olvidado todo, que si se hubieran acordado, en vez de ir al sepulcro, se hubieran ido a Galilea. Pero no se acordaron. Las mujeres iban viendo las cosas totalmente material. Estaban pensando en el cuerpo del Señor muerto. Llevaban hierbas para ponerle plantas al cuerpo. Estaban pensando en la piedra. Y nada de lo espiritual por aquí les pasó. Así somos nosotros. Así somos nosotros. A la hora que se levanta la promesa, en vez de verlo como una oportunidad para darle gracias a Dios y ser bendecidos, se le quedan viendo al dinero nada más, como si fuera puro dinero. Aquellos que dicen, no, es que la iglesia pura pedidera de dinero. Oh, es que dinero, el desayuno, el dinero. Pues ¿qué hacen con los diezmos? Hermano, ¿se va a pagar una cuenta de 8,000 pesos de agua? ¿Cómo que quiere que se hace con el dinero, hermano? ¿Quiere saber qué se hace con el dinero? Vaya y pregúntale al hermano Raúl. Y dígale, hermano Raúl, diácono de mi iglesia, dame cuentas, y se las va a dar, le tiene que dar cuentas. Y si usted se involucrara un poco más, diría, no, pues esto es milagroso. ¿Cómo se ha hecho todo esto? Si nunca hay. ¿Cómo se hacen las cosas? A la hora de que los hermanos se ponen ahí su ventita, hermano, ¡ay, qué caro está! Hermano, es para el Señor. Tú deberías de decir, hermano, ¿cuánto cuesta? 10, no, tenga 20 y no me dé nada. Ay, gracias, hermano, ándele. No vea las cosas en la apreciación de usted. Acuérdese de la predicación, acuérdese de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de ver las cosas espiritualmente? Debemos de ver las cosas como Dios las ve.
Cuando usted vea algo que esté mal, véalo como Dios dice. Pon tus ojos en Cristo, no en el hombre. Los hombres nos equivocamos y te vamos a fallar, pero Cristo no. Acuérdate, ¿cuántas veces se te ha dicho? No, yo ya no voy a mi esposa le decía, no, alguna hermana. No, fíjese que yo sí, yo iba a una iglesia, pero ya no voy, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo vi a los hermanos que no vivían como debían de vivir. ¿Quién vive, hermanos, como debiera de vivir? ¿Quién vive como debía de vivir la vida cristiana? ¿Quién la vive así? Dígame a alguien. Dígame a alguien que sea digno, completamente digno del Señor. Por eso Juan dice, no se les olvide. Si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Amén. Si ese joven vio las cosas, su apreciación fue, es que nadie vive como debiera de vivir. Pues sí, hermano. ¿Qué te pasa? Claro que así es. Todos cojeamos de algún pie, o del derecho o del izquierdo. Todos, o de los dos. Usando una expresión más de nuestro país, todos tienen cola que le pisen. Todos. Así es que, hermano, en la apreciación, veamos las cosas como Dios las ve. No andemos de sentidos. Ay, estoy sentido. Ahorita en el desayuno, es que nadie me ofreció otro plato de menudo. Hermano, párese y pídalo. Es que ya no me quisieron dar, porque ya no había. ¿Cómo no? Yo vi todavía que había en la olla. Era para las hermanas. No, si las hermanas ya habían comido. Bueno, pues entonces era para el pastor. Ay, ¿y por qué el más? ¿Ve? O sea, lo que quiero que vean ustedes es si el pastor le hace daño, tiene el colesterol alto. Lo que yo quiero es que usted vea, hermano, que si le busca, le haya. No le ofrece, hermano, si no le ofrece, parece y pida. Vamos, no me quisieron dar, porque ya no hay. No, yo vi que había. Pero eso apreciación. Eso que vio era puro caldo, ya no había nada, ni hueso. A ver, ¿y por qué no le dijo a la hermana? Hermana, yo veo ahí en esa olla. Y la hermana le hubiera dicho, hermano, es puro caldo ya, ni hueso tiene. Así sirva, mi hermana, remojando la tortilla allí. Acuérdese de la palabra de Dios, se le ha dicho, hermano, no se desanime por eso, no ponga sus ojos en eso, no vea las cosas así. No, yo no voy a ir, yo no voy a la reunión. ¿Por qué no va a la reunión? Porque no me gusta. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, mira Pedro, cíñete, porque de aquí en adelante vas a ser llevado por Dios a donde no quieres ir. Hermano, a mí no me gusta predicar en los velorios, me destruye emocional, física, mental, me desbarata. ¿Y qué? ¿No voy a ir? No, fíjese, hermano, que me siento muy mal. Cuando yo me siento muy mal predicar en los velorios y no sé, a ver, alguien, usted es el pastor. Usted es el pastor. Mire qué triste aquellos casos donde el pastor no va a predicar al velorio y todavía prohíbe que los hermanos vayan al velorio. A veces me han dicho, pastor, y si yo me voy a tal iglesia, mira hermano, para que no parezca que yo tengo algo contra alguien, váyase a esa iglesia. Yo no tengo nada contra nadie, Dios lo sabe, contra nadie, pero yo quiero lo mejor para usted. Acordaos de lo que os habló en la apreciación. Cómo sentimos, cómo vemos, cómo pensamos. Mira, ve como Dios dice, como dice la Biblia, y acuérdate de esto. Engañoso es el corazón, El corazón es bien engañoso, bien engañoso. No te confundas creyendo que los que te aplauden el pecado son tus amigos. Esos no son tus amigos. Los que reprenden tu pecado, esos son los que te aman. Esos son los que te aman. No, es que no me hablan bonito. Hermano, si te van a regañar, ¿por qué te tienen que hablar bonito? El día que usted tenga algo, hermano, contra mí
o que cree que estoy haciendo algo mal, la puerta de mi oficina está abierta. Y si estoy mal, hermano, le voy a decir estoy mal. Si usted no cree eso, hágalo. Pero no se equivoque en la apreciación. El pastor quiere que me vaya de la iglesia. El pastor nomás anda viendo cómo hacernos mal. El pastor ya se desvió. El día que me desvíe, dígamelo. El día que usted se desvíe, yo se lo voy a decir. Acordaos de lo que os hablo. Y terminamos aquí. Acordaos en la contradicción. Acordaos de lo que os habló en la contradicción. Cuando digo contradicción, hermanos, me refiero al hecho de que las cosas no salgan como uno quería que salieran. Llegaron las mujeres, habían comprado sus plantas, sus hierbas, ¿verdad? Que debe de haber habido mirra, que era muy cara, y debe de haber habido también unos aloes, unos bálsamos, para cubrir el cuerpo y disimular por lo menos los olores de la descomposición. Y llegan y ya no está el cuerpo del Señor Jesús. Y en lugar de decir, ¡ay, el Señor resucitó! ¿Y ahora qué vamos a hacer con las hierbas? ¿Y ahora quién se robó el cuerpo del Señor? Y ven a un ángel y no saben qué es ángel y le dicen, tú te robaste el cuerpo del Señor, ¿dónde lo pusiste? Y luego ven al Señor y le dicen, se llevaron el cuerpo de nuestro Señor y es el Señor. Hermano, cuando las cosas no salgan como tú quieres, acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de lo que Él os habló. Acuérdate. Cuando las cosas no te salgan como tú querías, acuérdate de lo que Él os habló. Cuando lo que tú planeaste y organizaste no te salió, acuérdate de la palabra de Dios, que dice que hay que ser pacientes con los demás, que dice que no podemos ir contra su voluntad, que dice que pues muchas de las cosas que nos pasan son nuestra culpa y nuestra reprensión. Dios nos está reprendiendo. Que muchas de las cosas que están pasando son nuestra culpa. El joven dice, estoy solo, me siento solo. Es tu culpa, joven, es tu culpa. Pero ¿por qué si nadie me busca para ser su amigo? Porque dice la Biblia que el que quiere amigos ha de mostrarse amigos. O sea, ¿quieres amigos? Búscalos. No estés ahí sentado esperando que por tu lindo rostro van a caerte los amigos. Estás bien mal. En la contradicción, acuérdate de la palabra de Dios. Me siento solo, pues ponte a orar, porque solo no estás, Cristo está contigo. No sé qué hacer, ponte a orar y lee la Biblia. Acordaos de lo que Él nos habló. ¿En qué momento debemos de acordarnos de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, en la predicación, en el consejo, en la advertencia, en la enseñanza, en la contradicción, en la apreciación, en la turbación, en la decisión, en la tentación, en la consternación y en la complicación? Estas mujeres, hermanos, y los apóstoles tienen una excusa que nosotros no podemos poner. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Nosotros sí. No se te olvide la palabra de Dios que se te ha hablado y se te ha enseñado en ninguno de estos momentos. Si se te olvida, el precio puede ser muy caro. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Vamos a orar. Padre celestial, a ti te damos las gracias en esta mañana porque resucitaste de entre los muertos. Pero aún podemos hacer algo para mostrarte más gratitud, para mostrar una verdadera gratitud, y es tomar una decisión en esta hora. Yo te ruego para que mis hermanos aquí presentes vengan al frente y se acuerden de la palabra que tú ya nos has hablado, que ya nos has dado en la predicación, en la enseñanza, en la exhortación, en el consejo, en la advertencia. Que no se nos olvide en el momento en que debemos de recordar. Te lo pido, Padre celestial, en nombre de Cristo Jesús.
El piano va a tocar suavemente, hermanos, si Dios ha hablado a su vida. Venga aquí al frente. Si usted quiere darle gracias al Señor Jesucristo, porque Él resucitó de entre los muertos para la salvación de su alma, venga aquí al frente y dele gracias. Pero acordaos de lo que os habló. Y venga y dígale al Señor: Señor, yo me voy a acordar de tu palabra en el momento preciso, en el momento de los problemas, del desánimo, en el momento de la tentación, de la decisión, en el momento de la turbación, en el momento de la apreciación, en el momento de la contradicción. Yo me voy a acordar de tu palabra, Señor. Mira, joven, tu vida puede ser destruida si tú te olvidas de la palabra de Dios en el momento preciso. Un joven ya había planeado cómo poder pasar una noche con su novia. Tenía el día, el lugar, la ocasión, el momento, todo estaba listo. Pero cuando iba por ella se acordó de la palabra de Dios y de las palabras de sus padres y de la advertencia de su pastor: no te caso. Se regresó, no lo hizo, porque se acordó de la palabra de Dios. Acordaos de la palabra que Él os habló. Antes del adulterio, hermano, antes de la cerveza, el cigarro, la droga, acuérdate. Ven y hazle una promesa al Señor y dile: Señor, yo te prometo que no vuelvo a hacer esto o aquello. Yo te prometo, mi Dios, que esto se acabó. Y el día que más ganas tengas y la tentación sea más fuerte, acuérdate de este día, de este domingo de resurrección, de este 5 de abril del 2015, en el cual de pie o de rodillas le decías al Señor: yo te prometo que no lo haré. Así funciona la vida cristiana. No hay otro sendero más corto, no hay atajos. Acuérdate, hermano, cuando los problemas vengan en el matrimonio, las promesas que tú hiciste. Acordaos de lo que os habló. Los ángeles no se les olvidó. Quiera Dios que a nosotros tampoco. Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos. Porque, Señor, ante tu palabra y ante la verdad no nos queda más que de rodillas pedir perdón. Y cada uno, Señor, en su corazón sabemos por qué y de qué debemos de pedir perdón. Recordando cuándo fue que se nos olvidó la palabra que tú nos habías hablado. Las advertencias, las exhortaciones, las predicaciones, los versículos de memoria, los pasajes de la Biblia, las historias de la Biblia, todo lo que hemos oído y aprendido, las escuelas dominicales, los estudios bíblicos, las meditaciones del martes. Cuán pronto se olvida tu palabra. Pero nosotros venimos al frente, Señor, para darte gracias porque tú resucitaste de entre los muertos, pero para también hacerte una promesa. Nos vamos a acordar de tu palabra que nos has hablado en los momentos precisos, en el momento del problema, de la tentación, en el momento de la aflicción, en el momento de la dificultad, en el momento de la decisión. Nos vamos a acordar de tu palabra, porque lo que para muchos fue un tropiezo, para nosotros será, Señor, una prueba pasada. Porque lo que a muchos destruyó, a nosotros nos va a hacer más fuertes. Porque para muchos los que los desanimó, para nosotros será una experiencia de crecimiento en Cristo. No porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque nosotros deseamos en verdad acordarnos de lo que tú nos has hablado y guardarlo en nuestro corazón como en este día. Que, Señor, en un futuro, en 20 años, alguien se acuerde de esta predicación. Por eso siempre, Señor, cuando pasamos a predicar tu palabra, deseamos que lo que se predica cambie la vida, no por quien predica, sino por la palabra de Dios que es predicada.
porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, porque tu palabra permanecerá para siempre, porque tu palabra es vida. Señor, así pues, nosotros, agradecidos contigo por la resurrección de entre los muertos, hacemos fiel promesa, sabiendo que tú nos has perdonado, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Acordaos de lo que os habló, les dijeron los ángeles a las mujeres. Y las mujeres han de haber dicho, se sienten. Ay, sí, ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Todavía estamos a tiempo, amén, hermanos. Todavía están a tiempo, amados jóvenes de nuestra iglesia. Todavía estamos a tiempo. Vamos a entonar la doxología, pero va a ser un himno a manera de doxología, porque todavía no estamos despedidos. Vamos a ir a desayunar y luego vamos a subir a la escuela dominical. Luego ya nos vamos a ir a la casa y el que quiera descansar tendrá 8 horas para descansar. 7 horas. Porque nos vamos a ver hasta las 6. Hermano. Trajimos poquitas sodas para la apoyo de Chibolepa, si quieren comprar aquellos que les gustan las sodas. Ah, muy bien, Chibolepa va a haber sodas, aunque va a haber algo de tomar, sí, ¿verdad? Pero aparte, para si quieren apoyar. El que quiere una sodita, ¿verdad? Ahí pues se la va a tener que comprar. No vaya a la tienda, hermano. Acabamos de predicar, acordaos de lo que se nos habló. El dinero es aquí para la obra, para la iglesia, para Chibolepa, para los niños. Amén. Acordaos. Bueno, vamos a entonar, hermanos, el himno 114 con el que empezamos el servicio, una estrofa y quedamos despedidos. Necesitamos varones que ayuden a bajar sillas. Los varones, hermanos, ayuden a bajar las sillas. Si ya están cargando el bebé, no. Pero las damas, ninguna dama baje ninguna silla, que para eso están los varones. Amén. Caballerosamente pagaremos. Sí, no, imagínense, los jóvenes de 15, 17, 20 años bajan sin nada. Y las hermanas embarazadas cargando sillas. No debe ser.